Preferimos estar muertos antes que llamarte nuestro hijo, dijeron mis padres en la reunión familiar. Sonreí y respondí, soy dueño de la empresa donde trabajan. Mi tío derramó su bebida mientras todos quedaban en silencio. Ahora están en mi puerta suplicando perdón. Yo, un hombre de 27 años, recientemente asistí a mi reunión familiar y se convirtió en la situación más incómoda y dramática. He estado distanciado de mis padres durante años y las cosas llegaron a un punto crítico en la reunión cuando dijeron, preferimos estar muertos antes que llamarte nuestro hijo. Todos quedaron en silencio. Mi tío incluso derramó su bebida y finalmente respondí, en realidad soy dueño de la empresa donde trabajan. En resumen, fue un desastre, pero me pregunto si lo manejé correctamente o si debería haberme marchado sin más. Había estado temiendo esta reunión familiar durante semanas. Mis padres, Francisco y Laura, y yo siempre habíamos tenido una relación tensa. Era el menor de 3 hermanos y desde que tengo memoria, dejaron claro que era una decepción para ellos. No era que hubiera hecho algo particularmente malo, solo que no estaba viviendo la vida que ellos pensaban que debía vivir. Había construido mi propia vida en Seattle, lejos de las expectativas asfixiantes de mi familia de pueblo pequeño. Trabajé duro para llegar a donde estaba. Comencé desde abajo y ascendí en una empresa tecnológica, pero cada visita a casa, cada llamada telefónica, cada reunión festiva, sentía como si fuera el blanco de sus palabras amargas. No ayudaba que mis 2 hermanas mayores, Clara y Daisy, siempre hubieran desempeñado el papel de hijas perfectas. Clara se había casado con un hombre adinerado y tenía hijos, mientras que Daisy se había quedado cerca de casa y mantenía las cosas simples. Y luego estaba yo, independiente, ambicioso y de alguna manera siempre el extraño. La reunión de este año fue en la antigua casa de campo donde todos habíamos crecido. No sé por qué accedí a ir, pero una parte de mí todavía esperaba que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Quizás mis padres finalmente me verían por quién era y no por la persona que pensaban que debería ser, pero en el fondo sabía que eso no iba a suceder. Cuando llegué, la tensión habitual ya estaba presente. El aroma de comidas caseras y madera antigua llenaba el aire, pero no podía enmascarar los años de problemas sin resolver que pesaban en la casa. Entré y encontré a mi padre sentado en su silla habitual junto a la chimenea. Mi madre arreglaba flores en la mesa lateral. Clara charlaba con mi primo Miguel y Daisy estaba en la cocina con la tía Marlene. Hola mamá, papá, los saludé mientras entraba, tratando de mantener las cosas ligeras. Mi padre no levantó la mirada de inmediato. Mi madre apenas miró en mi dirección. Podía ver el ceño familiar en el rostro de mi padre, sus labios apretados en una línea tensa. Cuando finalmente miró hacia arriba, no sonrió. Nunca lo hacía. Ah, llegaste, dijo. Mi madre simplemente asintió, sus manos continuando con el arreglo floral. Traté de ignorar el dolor en sus palabras. Sí, lo logré. ¿Cómo han estado? Mi padre dejó escapar un pequeño gruñido, apenas reconociéndome. Igual que siempre, añadió mi madre fríamente. Nos las arreglamos perfectamente. Hubo un silencio incómodo entre nosotros, y sentí el peso de su indiferencia. Los años, tratando de lograr que se abrieran, demostrar aunque fuera un indicio de orgullo en mí, me habían agotado, pero no lo dejé notar. Me disculpé dirigiéndome a la cocina para hablar con Daisy. El resto de la noche transcurrió como era de esperar, tensa, incómoda, llena de conversaciones superficiales. Pero no fue hasta después de la cena que las cosas realmente cambiaron. Estábamos todos sentados en la sala de estar, charlando ociosamente, cuando mi padre, que había estado callado todo el tiempo, de repente intervino. No sé por qué alguno de ustedes se cree tan importante, dijo, su voz cortando la habitación como un cuchillo. Mi madre asintió en acuerdo antes de añadir, solo porque ganas más que nosotros no significa que seas mejor. Me quedé helado, mi corazón hundiéndose en mi estómago. Siempre era así, siempre tenían que comparar. Nunca habían entendido por qué elegí una carrera que no se trataba de familia, agricultura o negocios de pueblo pequeño. Para ellos, mi trabajo en tecnología era una broma, una pérdida de tiempo, y que lo mencionaran ahora frente a todos se sintió como una bofetada en la cara. Por un momento, nadie dijo nada. Mi tío Ramón, que había estado bebiendo una copa de vino, se puso rígido y su mano vaciló, derramando la bebida sobre la alfombra. La habitación quedó en silencio mientras todos intercambiábamos miradas incómodas. La tensión era tan espesa que casi se podía tocar. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos. La mirada de mi madre siguió su ejemplo. Piensas que eres mejor que nosotros porque tienes un trabajo en la ciudad, tienes dinero. ¿Y qué? Continuó mi padre. Mi madre intervino. Eso es lo que está mal contigo y con todos los demás. Has perdido tu sentido de familia, tu sentido de lo que es importante. Traté de mantener la calma, pero una parte de mí estalló. ¿Creen que el dinero define a las personas? Pregunté, mi voz firme pero llena de emoción. En realidad, ¿saben qué? Tienen razón. Gano más dinero que ustedes, pero eso no es lo que me hace importante. Mi padre levantó una ceja. Los labios de mi madre se adelgazaron en desaprobación, claramente no esperando que yo respondiera. Entonces, ¿qué diablos te hace tan especial? Desafió mi padre. Me incliné hacia adelante, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Soy dueño de la empresa donde ambos trabajan. La habitación quedó en completo silencio. Por una fracción de segundo, pensé que había imaginado mi propia voz, pero miré alrededor y vi la conmoción en los rostros de todos. Las expresiones de mis padres cambiaron de confusión a incredulidad. Mi padre abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Qué dijiste? Finalmente logró pronunciar mi madre. Sí, dije, tratando de evitar que mi voz temblara. Soy el director ejecutivo de la empresa donde han estado trabajando durante los últimos 10 años. Esa de la que siempre se quejan, la que piensan que no importa.
La realidad del momento me golpeó fuerte. Nunca había planeado revelarles esto. De hecho, había mantenido mi éxito oculto de ellos durante años, no porque estuviera avergonzado, sino porque sabía cómo reaccionarían. Nunca les importó lo que hacía para ganarme la vida. Solo veían el dinero, la posición, el poder. Pero en este momento, no pude seguir guardándolo dentro. Mi tío Ramón, que había estado en silencio hasta este punto, estalló en una risa nerviosa. No era el tipo de risa alegre, sino más bien una risa aturdida y confusa. Se volvió hacia mis padres casi con incredulidad. ¿Entonces me estás diciendo que tu hijo dirige la empresa donde has estado trabajando todo este tiempo? Mis padres no respondieron. No podían. Simplemente se sentaron allí, sus caras enrojecidas de ira y vergüenza. Me miraron como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente frente a ellos. Tiene que ser una broma, murmuró Ramón, sacudiendo la cabeza. Francisco, Laura, tu hijo ha estado dirigiendo el show. Has estado trabajando para él todo este tiempo. El silencio que siguió fue sofocante. La mandíbula de mi padre se tensó y vi la ira en sus ojos mientras luchaba por asimilar lo que acababa de decir. Las manos de mi madre temblaban ligeramente, su rostro una máscara de conmoción y enojo. Se levantaron de repente, la silla raspando contra el piso de madera con un chirrido. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. Preferimos estar muertos antes que llamarte nuestro hijo, espetó mi padre, sus palabras como veneno. Mi madre asintió rígidamente en acuerdo, sus ojos fríos. El dolor de esas palabras me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho antes. No era solo la ira, eran los años de resentimiento, los años que pasé tratando de demostrar mi valía, de hacerlos sentir orgullosos, solo para encontrarme con esto. Había sabido durante años que no me aprobaban, pero esto era diferente. Este era el rechazo definitivo. Todos en la habitación quedaron completamente inmóviles. El vaso de mi tío Ramón se había caído de su mano y el vino se derramó por la alfombra. Clara, que había estado observando en silencio, se puso de pie, sus ojos abiertos de sorpresa. Daisy también parecía aturdida. La tía Marlene no dijo una palabra. Era como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. No pude seguir. Callado. Esta vez no. Tal vez ustedes preferirían eso, dije. Mi voz firme pero llena del peso de todo lo que había estado guardando durante años. Pero al menos no estoy viviendo una vida llena de amargura y arrepentimiento, fingiendo que no importo. Al menos no estoy atrapado en el pasado como ustedes. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y se sintieron como una liberación, como si el peso pesado que había estado cargando durante años, finalmente se hubiera levantado. Los rostros de mis padres palidecieron. Durante un largo momento, nadie dijo nada. Todos simplemente estábamos allí esperando algo, cualquier cosa que rompiera la tensión. Y luego, lentamente, como volviendo a la vida, mi padre murmuró: no quise decir eso. Mi madre permaneció en silencio, sus ojos fijos en algún punto distante. Tú simplemente no entiendes, continuó mi padre. Pero yo había terminado de tratar de entender. Había terminado con los años de ellos diciéndome que no era lo suficientemente bueno, que no estaba a la altura. Salí de la sala de estar, mi corazón latiendo en mi pecho, mis emociones un torbellino de ira, dolor y agotamiento. Necesitaba salir de esa casa, lejos del peso sofocante de años de resentimiento acumulado. Di un paso al porche delantero, respirando el aire fresco de la noche, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. El sonido de los grillos llenaba el aire, pero era extrañamente pacífico en contraste con el caos que había estallado en el interior. No quería pensar más en mis padres, no quería pensar en los años que había pasado tratando de ganar su aprobación para demostrar que valía algo. Ya no importaba. Había trabajado duro por todo lo que tenía, y había aprendido a mantenerme por mis propios medios sin necesitar la validación de nadie. Pero escucharlos decir eso, escucharlos rechazarme tan completamente, dolió más que cualquier otra cosa. Me senté en los escalones, mis manos descansando sobre mis rodillas, tratando de recomponerme. Escuché pasos detrás de mí, y supe que era Clara antes de que incluso hablara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su voz suave pero llena de preocupación. No me volví para mirarla. Estoy bien, dije, con la voz tensa. Ya podía sentir las lágrimas acumulándose, pero no iba a dejarlas caer. No aquí, no ahora. Se sentó a mi lado, su lenguaje corporal tenso. Podía decir que no estaba segura de cómo abordar la situación. Clara siempre había sido la pacificadora, la que mantenía todo en orden, la que evitaba que la familia se desmoronara. Pero incluso ella sabía que solo podía hacer tanto. No merecías eso, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Suspiré, mi respiración temblorosa. ¿Importa siquiera a estas alturas?, pregunté, con la amargura infiltrándose en mi tono. No es como si esta fuera la primera vez que dicen algo así. Es solo que esta vez no pude ignorarlo. No pude fingir que... No duele. Lo sé, respondió Clara, su voz cargada de empatía. Pero tienes que entender, mamá y papá simplemente están enojados. Están enojados con todo, con la vida, con las decisiones que han tomado, con el hecho de que las cosas no resultaron como querían, y tú simplemente resultas ser el más fácil de culpar. Eres el que se fue. Eres el que salió y hizo algo que no pueden entender, y resienten eso. Lo sé, dije interrumpiéndola, las palabras saliendo en un estallido áspero. Siempre lo he sabido, pero no creo que ellos lo vean nunca. No creo que lo entiendan jamás. Clara estuvo callada por mucho tiempo y por un momento pensé que no diría nada más, pero luego se movió ligeramente, su voz vacilante. Tal vez no lo harán, admitió. Pero no puedes seguir cargando con esto. Tienes tu vida, has construido algo para ti mismo y has trabajado muy duro para llegar allí. Quizás
Quizás es hora de que los dejes ir, de que dejes de intentar arreglar lo que está roto. La miré entonces, realmente la miré, y vi la verdad en sus palabras. Tenía razón, había estado cargando con el peso de la desaprobación de mis padres durante demasiado tiempo. Había dejado que su amargura definiera mi propia autoestima durante años, siempre esforzándome por demostrarme a personas que nunca me verían por quien realmente era. Tenía que parar, tenía que dejarlo ir. No sé si puedo, dije, mi voz más tranquila ahora, casi insegura. Es difícil simplemente dejar ir todo por lo que hemos pasado, todo lo que he intentado arreglar. No tienes que arreglarlo, dijo Clara, su voz firme. Solo tienes que dejar de permitir que te controle. Ya has hecho la parte más difícil, salir de aquí, hacer una vida para ti mismo. Ahora solo necesitas dejar de mirar atrás. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Tal vez tenía razón, tal vez era hora de dejar de mirar atrás, de dejar que el pasado dictara quién era en el presente. Los años que pasé tratando de arreglar las expectativas rotas de mis padres, tratando de demostrarles mi valía, no valían el dolor más. En ese momento, Daisy apareció desde la puerta, su rostro marcado por la preocupación. No había dicho mucho durante la confrontación, y no estaba seguro de lo que pasaba por su mente, pero sabía que veía el precio que esto me había cobrado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz baja. Suspiré, frotándome la frente. No lo sé, Daisy. No sé si estoy bien. Se sentó a mi lado, ofreciéndome una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Daisy siempre había sido la que mantenía sus sentimientos cerca del pecho, nunca dejando que nadie viera cuánto le afectaban las cosas, pero podía ver la tristeza en su expresión. Ella también había crecido bajo la sombra de la decepción de nuestros padres, aunque nunca lo había mostrado. Ambos habíamos sido moldeados por sus duras palabras, pero de diferentes maneras. Sé que siempre lo has intentado, chico, dijo Daisy, su voz suave pero firme. Pero no puedes seguir tratando de complacerlos. No vas a arreglarlos. Has hecho todo lo que has podido. Ellos son los que están rotos. Me volví para mirarla, realmente mirándola por primera vez esa noche. Los años de tensión entre nosotros se habían desvanecido. No siempre nos habíamos llevado bien, pero en ese momento vi cuánto me entendía, cuánto siempre me había entendido, incluso cuando no podía admitirlo ante mí mismo. Tal vez tengas razón, susurré, pero aún duele. Todavía se siente como si no fuera lo suficientemente bueno. Daisy colocó una mano en mi hombro, dándole un suave apretón. Eres más que suficiente. No dejes que te convenzan de lo contrario. Sus palabras eran reconfortantes, pero el dolor del rechazo de mis padres todavía me carcomía. Quería creerles, creer que era suficiente, pero los años de su juicio aún persistían, incluso si finalmente estaba comenzando a ver la verdad. No podía dejar que su amargura siguiera controlándome. Nos sentamos allí por un tiempo en silencio. El único sonido era el ocasional susurro de las hojas en el viento. Lentamente, comencé a sentir un cambio dentro de mí. No fue inmediato, pero estaba allí, como una pequeña llama de esperanza parpadeando en la oscuridad. Tal vez no se trataba de arreglar las cosas con mis padres. Tal vez se trataba de arreglarme a mí mismo. Necesitaba dejar de definir mi valor por su aprobación, por sus crueles palabras. Había construido una vida que era mía, una vida de la que podía estar orgulloso, una vida que era mía para vivirla en mis propios términos. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. La noche se extendió, pero no estaba seguro de que pudiera quedarme mucho más tiempo. El peso de todo lo que se había dicho, lo que había quedado sin decir, flotaba en el aire como una niebla pesada. Todavía podía escuchar las palabras de mis padres resonando en mi mente. Preferimos estar muertos antes que llamarte nuestro hijo. Esa era una herida que no sanaría fácilmente, pero tal vez no tenía que hacerlo. Tal vez ya no se trataba de sanarla, se trataba de seguir adelante. Me levanté de los escalones del porche, necesitando tomar aire, necesitando moverme. Creo que voy a salir un rato, les dije a Clara y Daisy. Ambas me miraron, pero ninguna de las dos me detuvo. Sabían que necesitaba espacio, y sabían que era la única manera de que yo procesara todo. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?, dijo Clara en voz baja, con preocupación aún evidente en su voz. Lo tendré, respondí, aunque no estaba seguro de lo que realmente significaba ser cuidadoso. No era como si algo pudiera mejorar esta situación. Todo lo que podía hacer era poner un pie delante del otro y tratar de pasar la noche sin perderme completamente. Tomé mi chaqueta del pasillo y con una última mirada hacia la sala donde mis padres aún estaban sentados, rígidos y silenciosos, salí a la fresca noche. La grava del camino de entrada crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la parte trasera de la casa. La antigua granja se extendía detrás de la propiedad. Campos que una vez estuvieron llenos de vida, ahora estaban tranquilos y oscuros bajo la luz de la luna. No sabía a dónde iba, pero no podía soportar estar adentro por más tiempo, no con ese peso aún pendiendo sobre mí. Caminé sin rumbo por el patio trasero, pasando el granero en ruinas y hacia los bosques que bordeaban la propiedad. Era familiar este lugar, pero de alguna manera distante. Los bosques siempre habían sido mi escape cuando era niño. Cada vez que me sentía abrumado, cuando las duras palabras de mis padres o su indiferencia se volvían demasiado, desaparecía entre los árboles. Siempre había sido mi forma de encontrar paz, de estar solo con mis pensamientos. Me detuve al borde del bosque, mirando las siluetas oscuras de los árboles. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor, mientras me apoyaba contra uno de ellos, los brazos cruzados firmemente sobre el pecho.
el silencio aquí afuera era casi ensordecedor, y me dio espacio para finalmente pensar en todo, en mis padres, en mi vida, en lo que había sucedido esa noche. Una parte de mí quería creer que tal vez cambiarían, que de alguna manera despertarían y se darían cuenta de cuánto daño habían hecho, cuánto había intentado demostrarles que no era la decepción que pensaban que era. Pero la verdad era que no podía esperar a que cambiaran. Había pasado demasiados años tratando de arreglar una relación que estaba rota, más allá de la reparación. Su rechazo dolía, pero ahora sabía que era algo con lo que tendría que vivir. No era un reflejo de quién era yo, era un reflejo de sus propios fracasos, de su propia incapacidad para conectar con sus hijos. Pensé en mis hermanas. Daisy, siempre la que se quedaba atrás, la que seguía tratando de suavizar las cosas. Tenía su propia manera de manejar a la familia, pero también podía ver las grietas en su armadura. No estaba tan inafectada por el rechazo de nuestros padres como le gustaba aparentar. Y Clara había construido una vida que estaba casi completamente separada de nuestra familia. Se había casado con una familia adinerada, mantenía las cosas tranquilas y se había distanciado de la tensión constante, pero ni siquiera ella podía evitarla por completo. Todos llevábamos el peso de la indiferencia de nuestros padres, aunque lo lleváramos de manera diferente. Dejé escapar un largo y lento suspiro y cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el árbol. Tal vez necesitaba dejar de cargar con las cargas de todos los demás. Tal vez era hora de finalmente darme permiso para dejar ir el pasado. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Podía sentir la atracción de esos viejos patrones, la voz dentro de mí diciéndome que no era lo suficientemente bueno, que todavía tenía que demostrarme a mí mismo. Pero sabía en el fondo que ya no necesitaba demostrarles nada. Ya había hecho la parte más difícil. Había construido algo para mí mismo. Después de unos momentos, me aparté del árbol, sintiendo el aire frío picar mi piel. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Tenía que enfrentar la música, por incómodo que fuera. Tenía que confrontar a mis padres y a mi familia, porque huir de ellos no resolvería nada. Pero no estaba seguro de lo que iba a decir. Las palabras de antes aún resonaban en mi mente. Preferimos estar muertos antes que llamarte nuestro hijo. Era algo que nunca esperé escuchar de ellos. Siempre habían sido fríos, siempre habían sido distantes. Pero esto se sentía como una línea que nunca podría ser deshecha. Me volví hacia la casa, sintiendo que la pesadez en mi pecho crecía con cada paso. Las cálidas luces de las ventanas parecían tan distantes, tan ajenas, como si hubiera estado caminando durante horas en lugar de solo unos minutos. Cuando llegué a la puerta trasera, hice una pausa. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar las cosas así. Incluso si mis padres nunca me aceptarían, todavía necesitaba un cierre. Necesitaba poder decir lo que pensaba, hacerles saber que no iba a seguir desempeñando el papel del hijo decepcionante. Empujé la puerta y volví a entrar en la casa. El sonido de mis botas haciendo clic en el piso de madera rompió el silencio. Podía sentir los ojos sobre mí casi de inmediato. Daisy y Clara estaban sentadas en la mesa de la cocina, mirándome nerviosamente. Mis padres seguían en la sala de estar, aunque no podía verlos desde donde me encontraba. Podía sentir la tensión, espesa y palpable, flotando en el aire. Era como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Pasé junto a ellas, sin mirar a nadie, dirigiéndome a la sala de estar. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro, los brazos de mi padre cruzados, las manos de mi madre firmemente apretadas en su regazo, sus miradas dirigidas al suelo. Cuando me oyeron acercarme, no levantaron la vista al principio. Podía ver cómo la mandíbula de mi padre se tensaba, cómo el hombro de mi madre se ponía rígido. Estaban esperando que dijera algo, pero no sabía qué decir. Las palabras se sentían atrapadas dentro de mí, asfixiándome. ¿Cómo hablas con personas que te han rechazado durante toda tu vida? Finalmente, mi padre habló, su voz más silenciosa que antes. ¿Has vuelto? No respondí de inmediato. En cambio, me quedé en la puerta tratando de recomponerme. Ya no estaba enojado, no de la misma manera que había estado antes. Lo que sentía ahora era algo más profundo. Tal vez era tristeza, o tal vez era simplemente resignación. No lo sabía, pero sabía que no podía irme sin decir algo. Mamá, papá, dije, mi voz firme, pero teñida de emoción. No necesito su aprobación, nunca la he necesitado. Construí una vida que es mía, y es una vida de la que estoy orgulloso. No tienen que gustarla, pero he terminado de intentar demostrarme ante ustedes. No respondieron de inmediato. Podía ver el músculo en la mandíbula de mi padre contraerse, las manos de mi madre moviéndose nerviosamente, sus rostros sonrojándose con una mezcla de emociones, pero no quedaba nada que yo pudiera decir. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No iban a cambiar, y tenía que aceptar eso. Buenas noches, dije en voz baja antes de darme la vuelta y caminar de regreso hacia la cocina. No esperé a que dijeran nada más. No quedaba nada que pudiera escuchar de ellos. No esperé una respuesta. No iba a hacerlo. La finalidad de mis palabras flotaba en el aire mientras me daba la vuelta y caminaba de regreso hacia la cocina. El sonido de mis pasos haciendo eco en el silencio detrás de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente desapegado de la ira de mis padres. No tenía nada más que demostrarles, y eso era algo que no había comprendido hasta ese preciso momento. Mientras caminaba por la cocina, vi a Clara y Daisy intercambiar una mirada. No esperaban que entrara allí para confrontarlos tan directamente, pero no dijeron nada. Podía ver la aprobación silenciosa en sus ojos, incluso si no la expresaban. Sabían que había terminado con los juegos. Había terminado de intentar arreglar algo que estaba más allá de la reparación. Me senté a la mesa con ellas, el aire fresco de la ventana abierta rozando mi rostro, pero ahora era reconfortante. No quedaba tensión en la casa, al menos no para mí. Se sentía
Sentía como si una puerta finalmente se hubiera cerrado, y en esa finalidad había una extraña sensación de libertad. Estoy orgullosa de ti, chico, dijo Daisy suavemente, rompiendo el silencio. Siempre había sido la más reservada de las dos, pero ahora sus palabras tenían peso. Sabía lo que me había costado llegar a este punto. Clara asintió en acuerdo, aunque su expresión era un poco más cautelosa. Sí, fue difícil de ver, pero creo que tenía que suceder. No sabía cómo responderles. Ya no se trataba de ellas o de mí. Se trataba de ellos, mis padres, y de darme cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de encajar en un molde que ellos habían creado. Pero ahora, con esa conversación detrás de mí, no me sentía enojado. Sentía algo más pacífico. Las horas pasaron, y eventualmente, la casa comenzó a quedarse en silencio. Clara y Daisy se retiraron a sus habitaciones, y me encontré solo de nuevo, sentado en la cocina. Miré alrededor de los alrededores familiares, el lugar que una vez se había sentido como hogar, pero ahora se sentía extraño. Llovía a cántaros la mañana que sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y casi no lo creí. Francisco y Laura empapados, sosteniendo un paraguas barato que apenas los cubría. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre, voz temblorosa. Respiré hondo. Abrí la puerta solo hasta el tope de la cadena. ¿Para qué vinieron? Mi padre tragó saliva, su orgullo hecho trizas. Vinimos a pedirte perdón. Dijimos cosas imperdonables. Las repitieron durante años. Respondí sin alzar la voz. ¿Qué cambió ahora? Se miraron. Mi madre habló primero. Cuando nos marchaste, entendimos que ya no podíamos seguir culpándote por nuestras frustraciones. Todo el pueblo lo supo y se le quebró la voz. Perdimos más que un hijo. Perdimos nuestra integridad. Mi padre asintió. No venimos a exigir nada. Queremos escuchar. Y si es posible, recuperar, aunque sea un poco de tu confianza. Abrí la puerta, del todo, pero mantuve la distancia. Les ofrecí toallas y una mesa sencilla de café. Las paredes blancas de mi sala contrastaban con la oscuridad de sus abrigos mojados. Una disculpa no borra años de indiferencia, dije, pero agradezco que la ofrezcan. Sin embargo, mi vida no gira ya en torno a su aprobación. Si desean formar parte de ella, habrá límites claros, respeto, honestidad y cero menosprecio. Se quedaron mudos. Mi madre empezó a llorar bajito. Mi padre bajó la mirada. Los límites son justos, dijo él finalmente. Los aceptamos. Los dejé secarse mientras preparaba café. Hablamos de pequeñas cosas, mis proyectos, la salud de la tía Marlene, las travesuras de los nietos de Clara. No era calidez total, pero era un comienzo sin la carga tóxica de antes. Cuando se levantaron para irse, mi padre extendió la mano. Gracias por recibirnos, murmuró. Le di la mano, firme, sin resentimiento. Mi madre me abrazó, torpe. Yo respondí con un gesto breve. Cerré la puerta detrás de ellos con un suspiro profundo, sintiendo que algo pesado por fin dejaba de apretar mi pecho. Aquella tarde me senté frente a la ventana, viendo la lluvia golpear el vidrio, y comprendí que el perdón no se trata de absolver el pasado, sino de liberar el futuro. Puede que mis padres nunca sean los que soñé, pero su poder sobre mi valor terminó en aquella sala antigua. Ahora las riendas de mi historia las sostengo yo, y eso, mi paz, nadie puede quitármelo.